Déjenme decir algo. Primero, acuérdense que yo lo que soy el telonero. O sea que a este señor el que hay que preguntar. Y cualquier pregunta que no sea para él, es lo que diga Rocha. ¿Ok? Así que olvídense de Nadal aquí. Ajá. Sí. Bien, la primera pregunta va dirigida a nuestro hermano Nico. Dice así: hablas mucho de los afectos. Para ti, ¿qué son los afectos y cómo los distingues de los deseos y emociones? Vale. Un afecto es aquello que yo atesoro, valoro, quiero y anhelo de forma constante. A diferencia de las emociones que varían constantemente. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, si uno de mis mayores afectos es cómo yo me veo, mi imagen, y amo mi imagen con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, cuando mi cuerpo se vea agradable, ¿cuál va a ser la emoción que yo voy a sentir? Cuando yo me mire al espejo y me vea guapo, ¿cómo me voy a sentir? Contento. Pero cuando yo me vea al espejo y me vea feo, ¿cómo me voy a sentir? Ustedes se dan cuenta que la emoción es exactamente la opuesta, pero el afecto es exactamente el mismo. La emoción ha cambiado. Aquí estoy contento, aquí estoy triste. Pero lo que motiva mi alegría es el afecto que yo tengo por mi imagen. Lo que motiva mi tristeza es el afecto que yo tengo por mi imagen. Un afecto es un amor constante a algo. Una emoción es una reacción temporal del corazón. Bueno, déjenme yo añadir algo para no hablar más. Simplemente una definición de emoción que manejamos en consejería. Todo lo mío consejería, no me hablo de más nada aquí arriba. Pero en consejería decimos que las emociones, que es básicamente lo que él estaba diciendo, simplemente darle una definición que usamos en consejería, que es la respuesta, suena rara, pero es la respuesta evaluativa que damos a nuestra percepción de las circunstancias. ¿Ok? Es como yo respondo a lo que yo percibo, ¿ok? A lo que yo percibo y evalúo como bueno o malo. Esas son las emociones. Y por eso hay muchos elementos allí importantes, ¿eh? Y son cambiantes por eso, porque es como yo estoy respondiendo a la evaluación que estoy haciendo de cómo yo percibo la cosa, ¿eh? No necesariamente de cómo son, sino de cómo yo la percibo. Si voy a empezar con algo, dice que somos salvos, por Dios nos salvó en el puro afecto de su voluntad. Es decir, el afecto es algo fuera de mí que afecta mi modo de evaluar. Así que hay afectos temporales y hay afectos permanentes. Es decir, yo voy, qué sé yo, manejando y de pronto cuando voy en la montaña y cruzo veo un panorama, un paisaje bellísimo y yo soy afectado. Eso es lo que es un afecto. La percepción es la idea que se forma en mi mente a través de la información de mis sentidos. Y como bien dijo el pastor Nadal, no siempre es real. Mis sentidos me dicen ahora mismo que el pastor Ramón está triste, pues tiene con la boca cerrada, se está durmiendo. Y entonces yo digo, yo percibo que él está triste. Entonces en la consejería hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos aconsejando en una pareja o en una relación. Nunca la percepción es definitiva. Es decir, cuando yo percibo algo, yo tengo que tener un hecho confirmado. Es decir, yo voy a actuar no por percepción, no por afecto, sino hechos confirmados, porque Cristo me prohíbe que yo actúe por percepción. Es decir, yo, por ejemplo, una persona, ahora Ramón lo estoy viendo triste, pero quizá él está contento. ¿Me entiendes? Yo percibo eso, pero eso quizás no es verdad. Y entonces yo tengo que ir donde Ramón, ¿tú estás triste? Cansado, ¿tú ves?
Él está cansado, pero no triste. Yo percibí tristeza, pero no es tristeza. Y los afectos es, yo veo algo y eso me produce. Hay afectos que son permanentes. Por ejemplo, en una pareja, el afecto de él con ella y ella con él son afectos permanentes. A veces él percibe que ella está molesta, pero quizás no es así. Yo conozco una pareja y me voy a extender aquí, pues yo hablo mucho. Que ellos están una pareja y él le dijo a ella, nada, si tú no hablas, no pasa nada. Yo no puedo percibir que tú estás molesta conmigo a menos que me lo digas. Porque la escritura es bien clara, si tu hermano peca contra ti, no te quedes en silencio, ve y díselo. Entonces yo a las parejas que están aquí les digo lo mismo, no actúen ni por percepción ni por afectos momentáneos, sino hechos confirmados. Y a veces el hecho confirmado es cuando yo voy a la persona y le pregunto. Hay también, yo estoy aquí de moderador, pero hay también algo en la pregunta, en el medio, que creo que sería bueno resaltar. Se pregunta cómo lo distingue de los deseos. Nico hablaba de afectos, aquellas cosas que atesoramos y valoramos y tienen una relación muy estrecha con lo que deseamos. Ustedes conocen lo que decía el pastor Narciso: yo hago lo que hago porque quiero lo que quiero lo que quiero porque pienso como pienso. Y yo pienso que mi felicidad, que mi identidad, que mi seguridad está ahí. Por eso lo deseo. Y ese deseo es tan intenso a veces que estamos dispuestos a hacer lo malo para conseguirlo. Si ese es tu caso como el mío, Trin, bienvenido al mundo de la idolatría. Pero ahí está lo que se hablaba. Cuando yo entiendo que en lugar de ese ídolo, porque miren, no hay una cosa más engañosa que el ídolo. Y uno casi siempre, creo que Narciso lo mencionaba, uno se convierte en lo que uno adora. Y los ídolos son ciegos, sordos, y así se vuelve uno. Cuando esos ídolos controlan, ahora imagínense que en lugar de poner mi seguridad, identidad y felicidad en eso, está el Cristo glorioso del que hemos venido hablando. Ahora eso va a tener un efecto transformador en lo que yo deseo y en lo que yo voy a hacer. Era simplemente para agregar, porque está el tema de los deseos que estaba en el centro, y creo que es una de las cosas que más ha tratado Nico en sus exposiciones. Pastor Narciso, no, usted no es telonero, ¿no? Le dirigieron par. Yo vivo aquí, aprovechen al extranjero, ¿eh? No deje que se salga con la suya. No, es que aquí no ponemos a los americanos, porque acuérdate que no es, bueno, dice aquí Narciso, ¿cómo lidiar con una persona que no escucha consejo y se niega a confesar su problema? Entre paréntesis, es cristiano. Bueno, pero es que tenemos que saber de qué problema estamos hablando, ¿verdad? Porque si es problema de pecado, si estamos hablando de pecado, porque si el problema es que él no lo está haciendo como yo entiendo que debe ser, eso es un asunto de opiniones, de diferencia de opiniones, de percepción incluso. Pero si hay una violación a la Biblia, si hay una violación a Dios, a los mandatos de Dios, es un pecado, ¿verdad? Y si la gente no se arrepiente por su pecado, Mateo 18, 15, lo que acabamos de ver, yo lo voy a confrontar. Y lo voy a confrontar no una vez, no dos veces, muchas veces. Y si yo veo que no reconoce su pecado y hay un pecado genuino, entonces yo debo seguir Mateo 18, 15, involucrar uno o dos y seguir el proceso. Ahora, darle tiempo a la gente. A mí me llama la atención cómo el Señor dice en Apocalipsis, cuando hablando de aquella Jezabel que fue confrontada, Él dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Eso es increíble. El Señor dijo, le he dado tiempo. O sea, nosotros no debemos desesperarnos tampoco. Confrontar a la gente con la palabra, con la palabra. Acuérdense que el pecado que hace, yo le dije, nos provoca amnesia y ceguera. Entonces el que está en su pecado muchas veces no se está viendo como debe verse. ¿Cómo eso se cambia? Por medio de la confrontación bíblica. Nosotros vamos a ir a enseñarle por la Biblia, no por opiniones, no por criterios, no porque yo creo, con la Biblia que está mal, y le vamos a confrontar así, 1, 2, 3 veces. No hace caso, sigo Mateo 18, 15, esa es mi recomendación. Pero lo que diga Roche.
Sí, oyéndolo quisiera agregar algo. Pablo en 1 Corintios 4 dice a los hermanos allá, ojalá ustedes reinasen sin nosotros. El ideal de un pastor de una iglesia es que la gente obedezca a Cristo sin necesidad del pastor. Y recalco, el ideal. Yo no estoy diciendo. Entonces hay ocasiones en que yo percibo que el hermano no está bien, pero yo no me puedo meter en su fuero interno. Yo no puedo decirle a ningún hermano, mira, tú necesitas consejería, por una percepción. Porque lo ideal es que él luche con su cosa y venza. Ese sería el ideal a la luz de 1 Corintios 4. Y reitero, ojalá ustedes se gobiernen a sí mismos, y está hablando el apóstol Pablo, sin nosotros los apóstoles. Es decir, ese es el ideal. Y las iglesias van creciendo, porque aquí mismo hay hermanos que resuelven ellos mismos sus problemas y nunca vienen donde los pastores. Ni yo puedo obligarlo a que venga para abundar sobre lo que él ha dicho. No contradice lo que tú dices. Y si lo contradice, lo que usted diga, como quiera. Nico, ¿cómo contemplar a Dios de manera objetiva y subjetiva? ¿Pudieras dar un ejemplo concreto? Por lo menos para mí hay distintos momentos en mi vida donde me ayudan distintas cosas a contemplar a Dios. A ver, me voy a arriesgar a decir algo. Yo no puedo provocar la contemplación de Dios. No es una experiencia sobre la cual tengo control. Es un regalo de gracia que Dios, en distintos momentos de la vida y bajo distintas circunstancias de su soberanía, Él me va regalando poquito a poco. Pero sí hay cosas que puedo hacer para que Dios obre y me regale eso. Estoy pensando en, por ejemplo, Juan 14, 21, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama va a ser amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Es decir, hay una promesa de parte de Dios de decir, yo voy a mostrarte una parte de mí que tú no has visto todavía, en la medida que tú confías en mí y sigues el camino que yo estoy esperando para ti. ¿Qué es ese camino? En este caso, la obediencia, ¿no? Entonces, hay distintos espacios que Dios en su soberanía ha preparado donde Él decide hacerse visible y puedo contemplarlo. Voy a poner un ejemplo práctico. Si Dios me dice a mí, ¿puedes controlar tú la lluvia? ¿Alguien puede controlar la lluvia? Pero hay algo que tú sí puedes hacer. Si tú te quedas aquí abajo, debajo del techo, ¿alguna vez te va a dar la lluvia encima? Lo que tú necesitas hacer es salir fuera, exponerte e irte al norte de España, donde llueve todo el tiempo. Exponerte a una situación puntual donde Dios ha prometido, yo suelo manifestarme aquí. Y tú vas a poder verme y contemplarme de una forma especial. Obviamente lo que estoy hablando son las distintas disciplinas espirituales, la obediencia, el servicio, distintos medios que Dios utiliza y donde normalmente Él hace llover. Y nos encontramos con Él. ¿Se entiende? Yo no puedo provocar la lluvia, pero sí soy responsable por exponerme a espacios donde Dios se ha comprometido a hacer llover. Sí. ¿Puedo decir algo? Te hay pluma blanca aquí, pastor. En el Salmo 31, David dice, te alabo porque me exaltaste. Ahora, nótense que él dice, el orden cronológico es que Dios lo exaltó y entonces él alabe. Pero él pone, no el orden cronológico, sino el deseo de hablar o de expresarse y dice, te alabo, oh Dios. ¿Y por qué tú me alabas? Porque ya tú me exaltaste. Te amo porque tú me amaste. Entonces voy a ilustrarlo esto. La semana pasada mi esposa viene y me dice,
Dios me ama. Oye mi oración. Oh, ¿y qué pasó? Ella estaba orando por algo y entonces Dios le respondió. Y entonces ella concluyó, me ama. Es decir, que yo puedo, en cierta manera, como decía Nico, yo no puedo decirle Nico, no, pero ya me dio permiso. Yo puedo, en cierta manera, buscar la contemplación de Dios. ¿Y cómo? Con mucha oración. Cada vez que Él me responde, es como si me dijera, ¿te das cuenta que te respondí? Sígueme pidiendo. Es decir, que en cierta manera yo puedo. Te alabo porque tú me amaste, me exaltaste, me libraste, me respondiste. Sería la idea. De hecho, yo pensando sobre esto, Nico hablaba de exponernos a esos lugares donde la lluvia llega y como usted decía, lo que sí podemos hacer. He escuchado personas que dicen, yo voy a buscar la contemplación, voy a poner mi mente en blanco para recibir una lectio divina. Realmente les puedo decir por lo que veo en la Biblia y mi experiencia, que ese tipo de experiencia no viene poniendo mi mente en blanco, sino llenándola de la palabra de Dios. En estos días veía un cuadro muy famoso, El Sagrado Corazón de Jesús. ¿Usted lo ha visto eso? Una pintura que ni siquiera representa el corazón de Cristo, prendido en candela. ¿Usted lo ha visto? Mi hermano, mire, ese no es el corazón de Jesús. Me puse a leer los evangelios, un texto que prediqué recientemente. Jesús iba caminando hacia Naín. De Naín viene saliendo una viuda destrozada, con el único hijo que le quedaba en un féretro, muerto, y una cantidad de personas. La Biblia dice literalmente que cuando Jesús la vio, se enterneció. Literalmente los intestinos se le movieron de la compasión que él sintió. Él se acercó a ella, la tocó y le dijo, no llores. Y luego se acerca al féretro y tocó el féretro y le dijo, levántate. En ese momento fue una visión del corazón de Jesús. Me sentía seco, se lo digo la cara, yo me sentía como muerto. Yo le dije, Señor, dime que me levante. Fue una experiencia objetiva, mediada por la palabra, porque Juan dice, estas cosas os escribo para que tengáis comunión con Dios. De modo que me expongo a la escritura, le oro a Dios, yo quiero verte aquí. Y puedo ver de manera objetiva que el corazón de Jesús es tal que Él se conmueve a ese punto. Al ver el dolor, al ver la miseria, yo decía, ese es el verdadero corazón de Jesús. Y inmediatamente Dios me ayudó a llevarlo a mi vida. Señor, pues yo me siento como ese muchacho, muerto. Bueno, los muertos no sienten, pero usted me entiende. Y en ese momento invoqué. Y yo recuerdo una vez que el pastor Arocha decía que él estaba leyendo Romanos 9 y que dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y como que él cerró la Biblia y dijo, ay Señor, ten misericordia de mis hijos. Y hoy los tres están en el Señor. Algo objetivo, llevado por la fe a la experiencia personal, una oración, y Dios se la respondió. Y ahora nos gozamos, y como dice el pastor, te alabo. Como el salmo que usted leí. 31:1. Bien. Voy a agregar algo, si tú quieres ver a Dios, pídele mucho. Exacto, yo para no quedarme allá afuera, ya que hablan los tres, tengo que yo que decir algo. Pero era No, puntualizar, tú eres un telonero, no puedes hablar. puntualizar, yo le digo, puntualizar lo que ellos han dicho ya. De hecho, oyeron que él usó la misma analogía de que tú no puedes hacer que llueva, pero ponerte donde... Es así, la verdad es que Dios tiene que revelarse a nosotros. Nosotros no podemos ver a Dios si Él no se revela, pero lo que vemos en la Biblia es que Dios quiere revelarse. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Orar y pedirlo. Eso es lo que Pablo hace en ese pasaje que le leí de Efesios 1, en mi última ponencia, donde él le dice, yo oro que Dios le abra los ojos para que ustedes sepan quién es el Dios que tienen y lo que ha hecho. O sea, yo puedo pedirle a Dios que se revele a mí, pero yo tengo que ponerme, como decía Tranchini, en esos contextos donde Dios se revela. Como decía Juanjo, uno de los más importantes está aquí, en la Biblia, ¿verdad? Yo ir allí y ver cómo Dios se ha revelado allí. Y la iglesia, Narciso. Tú mencionabas de uno de esos contextos la iglesia. La iglesia. En el Antiguo Testamento el santuario era una estructura. Ahora el santuario es el pueblo de Dios. Y yo pensando como Asaf, con una lucha interna, él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí
Y entonces venir a la iglesia, y no al edificio, reunirnos con este pueblo, es uno de los contextos que él usa para ayudarnos a ver de manera objetiva y concreta, como tú decías, quién es nuestro Sí, Cristo. incluso en ese mismo pasaje de Efesios 3, donde habla de que Pablo está orando para que conozcan con todos los santos el amor de Cristo. O sea, ¿cómo yo voy a contemplar el amor de Cristo? En el contexto de la iglesia yo voy a experimentar, ¿verdad? Y conocer ese amor de Dios. O sea, que están los contextos. Yo lo que hago es que pido y me pongo en esos contextos y el Señor se revela y se muestra. Amén. Dos cosas más muy cortitas. Una buena pregunta para hacerte es, ¿qué otra cosa estoy contemplando? Porque la realidad es, muchas veces no puedo contemplar a Dios porque mi corazón está fantaseando con otra cosa. Detectar esa cosa es el inicio de la contemplación de Dios y arrepentirme por eso, por intercambiar su gloria con la gloria de lo que sea que estoy contemplando. Puede ser Netflix, puede ser fantasías sexuales, puede ser fantasear con unas vacaciones increíbles, comprar un nuevo... ¿Qué es lo que está robando mis fantasías? Es la pregunta que estoy haciendo. Eso una cosa práctica. La otra cosa práctica es la opuesta a la que acaban de compartir ellos, porque justamente es complementaria. Uno de los ejemplos que vemos en la contemplación, o sea, en el máximo ejemplo de la contemplación de Dios, en Cristo, es la soledad. No, yo te prometo esto, no vas a encontrar a Dios a menos que aprendas a estar a solas. Dice varias veces en las Escrituras, Marcos 1:35, Jesús se separaba, se iba a un lugar desierto como una experiencia constante y allí oraba. Era algo constante que le hacía de irse, o sea, nosotros entendemos un retiro de una forma completamente diferente, ¿no? El retiro es la experiencia donde yo me voy y estoy un tiempo extendido sin nadie, salvo con Cristo. Y justamente la mayor manifestación de la contemplación de Cristo, de la gloria de Dios, fue en un tiempo de retiro, que es el monte de la transfiguración. Jesús iba a un monte a estar solo. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo extendido con el Señor para irte a una playa, para irte a una montaña, para irte a un lugar sin móvil, sin ninguna otra cosa más que un solo objetivo? Tener la palabra o un libro que te inspire o algo así para leer, frenar, estar en silencio, dejar que Él te hable, masticar las verdades que tenga Él para decirte ahí y pasarte el día entero así. O sea, a solas con el Señor. Una de las cosas que uno observa en la vida de Jesús, como creo que fue Dallas Willard que decía esto, ¿no? Si nosotros pretendemos tener el estilo de vida, si nosotros pretendemos tener la comunión que tenía Jesús, debemos seguir el mismo estilo de vida que tuvo Jesús. Y Él acostumbraba a hacer esto. ¿Sí? Narciso, ¿qué opinas de medicar a un aconsejado que está en depresión o en ansiedad antes de tratar con su motivación profunda? El tema de la medicación en consejería, ese es uno de los grandes debates que hay hoy. Y bueno, hay ciertas preguntas que uno tiene que hacerse siempre al considerarlo. O sea, ¿es pecado medicarse? Uno se medica para otra cosa, no necesariamente es pecado. Es necesario, quizás esa sería la pregunta en este momento. O sea, medicar antes de atacar la raíz. Bueno, depende de la situación que esté la persona, porque nosotros tuvimos un caso una vez de una hermana que literalmente ella estaba catatónica. Ella lo único que hacía, de hecho, tuvo un ataque de ese tipo en la iglesia y ella lo único que hacía era mover la cabeza y repetir una frase. Y no hubo manera ni de hablar con ella. Ella no oía, no hacía nada. ¿Le vamos a dar consejería así? No, ya tuvimos que llamar a un psiquiatra que la medicara, que la sedara,
sacarla de esa situación y entonces comenzamos el proceso de consejería con ella. Entonces eso es lo que nosotros solemos decirle. A veces la gente viene a nosotros y nos dice, mire, yo estoy pensando ir a un psiquiatra para que me medique para esto. Yo le digo eso, mira, si tú tuvieras una condición que no puedes funcionar en la situación que estás, yo te digo, vamos arriba, dale, y vamos a trabajar juntos. Pero tú viniste a mí bien, tú estás siendo todavía útil en tu trabajo, tú tienes todo eso, bueno, vamos a darle la oportunidad primero a trabajar con la palabra, acercarnos al Señor, ¿verdad? A escarbar en el corazón y trabajar eso, ¿ok? Entonces, generalmente la gente me da la oportunidad y trabajamos si no es necesario, ¿te entiendes? La idea es que no es tan sencillo como decir sí o no. Tenemos que ver el caso, qué está pasando, si es necesario en ese momento, así sea para sacarlo de una situación y ponerlo en un contexto que se pueda aconsejar. Pero por norma general, si la persona está funcionando bien, puede recibir la consejería. Yo le animo, les recomiendo, oiga la palabra que estoy usando, no le mando, no le ordeno, le animo, les recomiendo que primero intentemos, ¿verdad?, trabajar con la palabra antes de usar esa alternativa. Hay algo que a veces ha ocurrido en nuestra iglesia, específicamente con esto de depresión. En nuestra iglesia en consejería ha sucedido más de una vez que vienen personas deprimidas y le hacemos esta pregunta: ¿usted sabe lo que es depresión? No. ¿Y cómo usted sabe que la tiene? ¿Cómo usted sabe que está deprimido si usted no sabe lo que es? Y entonces comenzamos a hablar y no es depresión, es tristeza o angustia. La depresión es otra cosa. La depresión, la palabra depresión es una metáfora. Es decir, por ejemplo, en Colombia, a los hoyos de la calle nosotros le llamamos hoyo, pero ellos le dicen depresión. ¿Es así o no? Y entonces cuando el vehículo va caminando, él encuentra una depresión y se detiene. La depresión hace que el paciente se aparte de sus deberes funcionales y esenciales. No quiere levantarse, no quiere comer, no quiere bañarse, no quiere trabajar. Eso ya pudiera ser una depresión que va acompañado de tristeza y en algunos casos de angustia también. Pero el consejero debe saber bien claro que lo que es una depresión y que no sea, porque cuando viene el aconsejado, él tiene una etiqueta en la frente: no sé lo que me pasa. Entonces el consejero debe oírlo, conceptualizar el caso y ver qué es lo que le pasa, porque él está turbado y confundido. Es decir, las palabras de él me van a dar información, pero no son determinantes. Es el consejero que tiene la luz y la información y el conocimiento bíblico para clasificar el asunto. No, es decir, lo que quiero finalmente decir esto, que una persona venga y diga que tenga depresión puede ser una expresión en ignorancia, no en realidad. De hecho, hay un dicho dominicano que yo creo que después de todo ha probado ser bíblico. ¿Usted ha oído el dicho, el mal comido no piensa? Digo eso porque hay una palabra clave aquí, antes de. Por alguna razón a veces pensamos que apelar a lo material antes de lo espiritual es poco espiritual, y no necesariamente. Yo diría, no sé qué diría Narciso y el pastor Arocha, que está más experiencia en esa área, pero lo más parecido a un ataque de ansiedad que yo veo en la Biblia lo pasó Elías, en un momento que lo estaban persiguiendo. Bueno, el asunto es que cuando le tocó el momento de hablar con Dios, antes, aquí está la palabra, antes lo pusieron a comer y a dormir. No estaba en condiciones de poder hablar. Dios le dijo, come ahí, duerme. Después que se levantó, come de nuevo, duerme, y después le dijo, vamos a hablar ahora. Creo que algo así, Narciso, se podría aplicar a lo que tú estás diciendo, que a veces somos, sí, tenemos alma, pero tenemos un cuerpo, y a veces lo que le pasa al cuerpo afecta el alma. A veces podría tener una condición que no le, un catatónico, era que tú mencionabas, que no le permite estar en condiciones de entender, y hay veces que hay personas que hay que mandarla a dormir y a comer antes de, y eso no lo hace menos espiritual. De modo que tener eso en mente, pero muy interesante lo que decía Narciso. Voy a agregar algo, y es cuando usted ve el Padre Nuestro,
La primera petición que hace el que está orando es: dame de comer. Lo material antes que lo espiritual. Dios me enseña eso. Entonces, cuando tuve una gente que dice que lo espiritual primero y con el estómago vacío, mire, esto como que no anda bien. Bien, Nico, dice aquí, necesito sentir el amor de Dios. Creo que varios nos unimos a eso. ¿Qué puedo hacer para conseguir eso? Para ver, para sentir ese abrazo grande y amoroso de Dios. Bueno, un poco hemos respondido a la pregunta antes, ¿no? Lo que puedo hacer es usar todos los medios que Dios me ha dado para experimentar ese amor. A mí personalmente voy a ir tirando cosas que yo hago. No significa que uno tenga que hacer esto, pero en los momentos donde yo no me siento lo suficientemente fuerte como para comer un bistec y tomar un cuchillo y tenedor y comer carne, lo que necesito, como cualquier persona enferma, es que alguien me dé de comer en la boca. Necesito seguir comiendo, porque si no sigo comiendo eso va a afectar mi organismo. Con lo cual, pero a la vez, reconozco mi debilidad y que reconozco que necesito ayuda externa y reconozco que no es bueno para mí seguir intentando en este momento comer carne, necesito sopa, porque mi estómago no lo puede digerir. Entonces, ¿qué quiero decir con esta analogía? Una de las cosas que a mí me ayuda cuando no percibo el amor de Dios, es que alguien me dé de comer en la boca. Y Dios usa muchas cosas en mi vida para esto, pero una de las cosas que Dios más usa es escuchar predicaciones de personas que me recuerdan el amor de Dios. Y me voy a caminar, me voy a correr, bueno, no puedo correr, me voy a caminar y me pongo una predicación de alguien que me dé de comer en la boca. Y Dios casi siempre lo usa. Otra de las cosas que hago es tomar mi listado de libros que tengo ahí en stand-by y decir qué son libros de personas que yo sé que hablan respecto a esto. Por ejemplo, no sé cuántos han leído, creo que lo mencioné antes, a Dane Ortlund. Muy bueno. Manso y humilde se llama uno de los libros que él ha escrito. O sea, tú lees eso y te recuerda y te bendice porque te está hablando constantemente acerca del amor de Cristo. Te da de comer en la boca. Te da de comer en la boca. Dos consejos prácticos. Podría hablar más, quizás ellos quieren compartir otras cosas que ellos hacen. Pero esencialmente es lo mismo de antes, ¿no? Exponerme a aquellas cosas que me recuerdan el amor de Cristo. Yo agregaría a eso que lo primero que el creyente debe tener siempre consciente, que el que hizo el oído no me oirá, que Dios me oye. Y eso lo enseña David. Hay dos pasajes, uno en el Salmo 35, el otro no me acuerdo, donde David le dice a Dios: oh Dios, dile a mi alma que tú eres mi salvación. Yo lo he experimentado, lo dice la Escritura y yo lo he experimentado cuando a veces tengo dudas del amor de Dios. Yo le oro a Dios: Señor, dile a mi alma que tú eres mi salvación. Y me lo dice. No de voz audible, Él no necesita voz audible para que yo lo entienda. El que hizo el oído no oirá. Eso por un lado. Y por el otro lado hay uno de los salmos donde el salmista dice, y algo muy corriente en nosotros, porque pedimos perdón pero no sabemos si nos perdonaron. Hay uno de los salmos, no recuerdo ahora, que David le dice al Señor: Señor, dile a mi alma que tú me perdonaste. Y Dios le responde. De manera que yo también, agregando con lo que él dice, haría eso, tres cosas. Primero, que el Dios nuestro es un Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y el que me manda a orar no me va a oír, porque es el que me manda a orar. A mí nunca en la vida se me había ocurrido orar menos que me mande. Es el que manda, pues tú me mandaste. Y hay que desarrollar esa intimidad con Dios. Y ahí en el Salmo 55, David le dice a Dios: no te me escondas de mí. ¿Qué? Así le dice.
intimidad, lo que decía, no sé cuál de los dos decía en los sermones, o Nico decía en los sermones, la intimidad con Dios, cultivarla conforme a lo que él dice también a su palabra. Porque hicieron una pregunta aquí de la subjetividad. La subjetividad no es otra cosa que la opinión del sujeto. Eso es lo que es subjetividad. Y eso no vale nada, bíblicamente hablando. Así que lo que usted quiera, pídalo y será gozoso. Y Él te hace saber cuando Él te responde. Y le voy a decir algo, voy a agregar algo. ¿Puedo agregarlo? Una vez estoy leyendo la Biblia y veo que, oye, que ¿por qué Dios usa tanta metáfora? Si es David, es una cosa tremenda de tanta metáfora. Y entonces yo ahí mismo estaba leyendo el periódico, estaba leyendo la Biblia y le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué es que tú usas tanta metáfora en la Biblia? 8 meses después me respondió y me dijo, ¿por qué usa tanta metáfora? Y me recordó que yo lo había perdido. Sí, añadir simplemente que cosas que ya hemos dicho, o sea, el mismo pasaje de Efesios, Pablo está orando que el Señor nos capacite para experimentar el amor de Cristo, o sea, la oración, lo podemos pedir, eso. Por otro lado, el mismo texto dice... No lo podemos pedir. Debemos pedirlo, ¿verdad? Con todos los santos nuevamente. O sea, yo voy a experimentar el amor del Señor en la comunión. Muchas veces yo no experimento el amor de Dios porque estoy aislado por allá y no interactúo con otros creyentes. Ahí yo voy a experimentar el amor de Dios y particularmente para mí, y es definitivamente la mayor muestra del amor de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La cruz, Señor, el Evangelio, la cruz. Entonces, uno meditar en Cristo, en la cruz, en su muerte, lo que Él dejó por mí, lo que hizo por mí. Meditar en esas verdades del Evangelio nos lleva también a experimentar todo con todo lo demás que hemos dicho, mientras le pedimos en oración, mientras hacemos todo lo que se ha dicho. Quiero, Narciso, insistir en eso. No sé, en parte, a veces olvidamos lo que deberíamos recordar y a veces recordamos lo que deberíamos olvidar. Pero lo que acaba de decir Narciso, tristemente, a veces se ha convertido en un cliché. No es un cliché. Pablo dice, y cuando digo que no es un cliché, es que quiero resaltar la importancia de lo que acaba de decir Narciso. Romanos 5 dice, el amor, como dice la pregunta, necesito sentir el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo? Derramado, yo quiero sentir ese diluvio. Él agrega, porque ahí lo que parece tan abstracto se convierte en concreto. ¿Cómo el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en el corazón? Y él dice, porque cuando aún éramos débiles, pecadores, impíos y enemigos, Cristo murió por nosotros. A duras penas, dice Pablo allí, una persona osaría morir por un bueno. Pero Dios muestra no es de eso que viene hablando, Él derrama su amor en el corazón por el Espíritu. Y la manera de hacerlo es levanta mi mirada, ya no viéndome a mí, comienzo a ver a la cruz. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? Aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era yo que tenía que decir eso. Yo era impío, pecador, enemigo, débil, y Cristo murió por mí. Ahora piense, cuando un hijo le pregunta a un padre, papi, ¿tú me amas? Uno no sabe si darle una pecosa o si uno sonreír con ternura. Piense por un momento, Dios, ¿tú me amas? Porque la respuesta sería, yo di a mi hijo a morir por ti cuando tú eras mi enemigo y tú me preguntas que si yo te amo. Ahora tú eres mi hijo. Es ahí donde la contemplación del amor de Dios mostrada en la cruz se convierte en un momento de adoración y de sentir ese amor derramado en el corazón. Pero creo que todos los panelistas han enfatizado, hay que orar para pedirle a Dios que me permita verlo, no solamente leerlo en blanco y negro, que yo pueda conectarme con esa verdad por medio de la fe. Déjame decir una cosa más. Le voy a decir algo que le digo a mi hija. Mi amor,
¿Sabes cuál es el objetivo de Dios para tu vida en estos momentos? Aprenderte a sacar mala nota en el colegio. Eso es lo que Dios quiere para ti, mi amor. Ese es tu gran aprendizaje para ahora. Que aprendas a sacarte mala nota. ¿Alguna vez escucharon a algún papá decir esto? ¿Ustedes entienden por qué no? Mi hija es súper estudiosa. Súper estudiosa. Le gusta sacarse buena nota. Y es fácil para ella generar su sentido de valía y sentir, escuchen de vuelta lo que voy a decir ahora, sentir que vale porque se está sacando mala nota. Crecer para ella es sentir que vale cuando falla y no se saca mala nota. Sentirse amada, querida y valorada cuando lo hace mal. Quizá parte de la enseñanza de Dios para tu vida, no sé quién hizo esta pregunta, pero quizá parte de la enseñanza de Dios para tu vida es que puedas apreciar el hecho de que aún si nunca, jamás en tu vida vuelves a sentir el amor de Dios, Él sí va a seguir amándote. Y quizá en ese proceso de meditar en esta realidad, encuentres el sentimiento que estás buscando. ¿Sí? Bien, quedaron muchas preguntas. Muchas de ellas van a ser agregadas al programa Pregúntale a su pastor que hacemos los martes. Y no se preocupen que voy a estar en comunicación con Nico y con Narciso para ser mediadores de algunas de sus respuestas. Porque algunas vinieron dirigidos a ellos. Muchas que llegaron, pero el tiempo se ha cumplido y es necesario entonces terminar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos porque no nos has tratado conforme a nuestras iniquidades, sino porque tú has extendido tu misericordia, así como es la distancia de la tierra a los cielos, para con aquellos que te temen. Y como hemos oído una y otra vez, tú eres un Dios misericordioso, tus entrañas son entrañas de misericordia. Por eso te rogamos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a seguir conociendo, profundizando y experimentando tu amor hacia nosotros en Cristo. Y que el amor de Cristo nos constriña. Pensando esto, en que Él murió por nosotros, no para vivir más para nosotros, sino para Él que murió y resucitó por nuestros pecados. Padre, gracias por el tiempo que hemos tenido. Que toda la información que ha entrado a nuestro entendimiento pueda bajar a nuestros corazones. Queremos ser más que oidores, queremos también ser hacedores de tu palabra. Gracias por Nicolás, gracias por Narciso, gracias por el pastor Arocha y por cómo tú has puesto en sus corazones el venir y ministrarnos. Sígueles usando para tu gloria y para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Gracias por los hermanos que han venido, por el tiempo que hemos tenido juntos. Y sigue preparando nuestras almas para recibir más en el día de mañana, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén.